Una bebé nace en Florencia el 13 de abril de 1519. En días, su madre está muerta. En semanas, su padre está muerto. La niña es huérfana antes de cumplir un mes de vida. No tiene hermanos. No tiene padres. Solo tiene un nombre, Caterina María Rómula de Médici. Y ese nombre, ese apellido Médici, es tanto su salvación como su maldición. Porque los Médici son banqueros, no aristócratas. Son ricos, pero no tienen sangre azul. Son poderosos, pero son plebeyos. Y esta niña huérfana, esta Caterina, un día se convertirá en la mujer más poderosa de Francia. La llamarán la Reina Negra. La acusarán de brujería, de asesinato, de orquestar la masacre más horrible en la historia francesa. 70.000 muertos. Y todo comenzó con una bebé que nadie quería. Su madre era Madeleine de la Tour de Auvergne, condesa de Bolonia, quien venía de una familia aristocrática antigua e influyente francesa, con vínculos con la élite gobernante francesa. Su padre era Lorenzo de Médici, gobernante de Florencia desde 1516 hasta 1519 y duque de Urbino. A diferencia de su esposa, Lorenzo no venía de una familia aristocrática, pero la familia Médici había ascendido a la prominencia en los 1430 después de hacer una fortuna en la banca y adquirir poder al financiar a varias familias reales europeas. Los Médici promovieron el renacimiento cultural en Florencia y llegaron a gobernar la ciudad durante más de 300 años, desde 1434 hasta 1737. Muchos Médici, incluida Catalina, hicieron matrimonios impresionantes y varios Médici fueron elegidos como papa. Los padres de Catalina habían estado casados durante un año antes de su nacimiento, su unión había sido planeada como parte de una alianza entre el rey Francisco I de Francia y el tío de Lorenzo, el Papa León X, contra su rival mutuo el emperador del Sacro Imperio Romano Maximiliano I. Como resultado de la herencia de su padre, Catalina era percibida como una noble, pero no como miembro de los escalones superiores de la aristocracia italiana. Sin embargo, su familia sí ejercía un enorme poder, riqueza e influencia, lo cual sería importante para asegurarle a Catalina un matrimonio ventajoso cuando alcanzara la edad de casarse. Catalina era hija única y quedó huérfana poco después de su nacimiento. Su madre murió de fiebre puerperal, causada por una infección contraída durante el parto, o de la peste, solo unos días después del nacimiento de Catalina, el 28 de abril de 1519. Su padre murió 21 días después del nacimiento de su hija, posiblemente de sífilis, el 4 de mayo de 1519 en la Villa Médici en Carey en Florencia. Fue enterrado en la capilla de los Médici de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, que estaba adornada, al verdadero estilo Médici, con la escultura Pensieroso de Miguel Ángel, que representaba al duque. La tumba de Lorenzo a menudo se ha confundido con la de su ilustre abuelo, Lorenzo el Magnífico, que también tenía una escultura de Miguel Ángel. Catalina pasó su infancia pasando entre varios parientes prominentes, incluida su abuela paterna Alfonsina Orsini, y después de que ella murió en 1520, su tía Cleris de Médici, donde fue criada junto con sus primos. Fue criada como católica romana y recibió una educación apropiada para una noble de monjas en Florencia y Roma. En línea con la expectativa de que Catalina haría un matrimonio ventajoso, posiblemente con un príncipe extranjero, se le habría enseñado a hablar con fluidez italiano, francés y latín, como mínimo. El rey Francisco I de Francia había querido que Catalina fuera criada en la corte francesa, sin duda para verla casada con un aristócrata francés o incluso con uno de sus propios hijos. Pero el Papa León X bloqueó este plan, ya que planeaba que se casara con Hipólito de Médici, señor de Florencia. El Papa León hizo a Catalina duquesa de Urbino en línea con este plan, pero luego anexó la mayor parte del ducado de Urbino en nombre de los estados pontificios, reduciendo su estatus. Después de la muerte del Papa León X en 1521, el poder Médici en el Vaticano fue interrumpido hasta que el cardenal Giulio de Médici fue elegido como Papa Clemente VII en 1523. Fue durante este periodo entre los papas Médici que el estatus de Catalina como duquesa de Urbino se volvió contencioso. El título y las tierras del duque de Urbino fueron entregados a Francesco María I della Rovere por el sucesor del Papa León, Adriano VI. El pueblo florentino continuó refiriéndose a Catalina como duchesina, que significa la pequeña duquesa, haciendo referencia a su reclamo al ducado de Urbino. Durante este tiempo, Catalina se quedó en el Palazzo Medici Riccardi, el primer palacio de los Médici,
el lugar de trabajo ocasional de grandes artistas como Donatello, Miguel Ángel y Botticelli, y la sede moderna del gobierno local en Florencia. En 1527, los Médici fueron derrocados en Florencia por una facción que se oponía al representante del Papa Clemente, el cardenal Silvio Passerini. Catalina fue tomada como rehén y trasladada de convento en convento. Finalmente, encontró consistencia y paz en Santissima Annunziata delle Murate durante 3 años, un periodo que describió como el más feliz de toda su vida. Este interludio momentáneo en una vida definida por maniobras políticas debe haber parecido tranquilo. Pero la ciudad de Florencia no se perdió permanentemente para los Médici. Con un ojo en los eventos políticos de toda Europa y para obtener apoyo para la recaptura de Florencia, el Papa Clemente coronó al emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España, Carlos V, en una ceremonia elaborada y sagrada en la Basílica de San Petronio en Bolonia el 24 de febrero de 1530. La coronación tenía como objetivo sanar las divisiones políticas y religiosas que habían estallado cuando las tropas españolas, alemanas e italianas amotinadas de Carlos V habían saqueado Roma en 1527. La alianza también se usaría contra la amenaza planteada por los turcos otomanos, que buscaban el dominio en Europa del Este y habían llegado a Viena, una ciudad real importante en el Sacro Imperio Romano, en 1529. El apoyo militar de Carlos V en Florencia fue bien recompensado, ya que Carlos V fue el último emperador del Sacro Imperio Romano en recibir el honor de ser coronado por un papa. La reconquista de Florencia comenzó en octubre de 1529 y duró hasta que la ciudad se rindió el 12 de agosto de 1530. Durante el asedio, hubo llamados para la ejecución de Catalina e incluso para su exposición desnuda y uso por las tropas para gratificación sexual. Pero este periodo de asedio y su residencia en Santissima Annunziata delle Murate terminó para Catalina cuando el Papa Clemente la llamó a Roma en 1530 para encontrarle un marido. Mientras estaba en Roma a petición del Papa Clemente, Catalina tuvo muchos pretendientes. El más ilustre de sus pretendientes fue el rey Jacobo V de Escocia, quien envió al duque de Albany para organizar el matrimonio en 2 ocasiones separadas, una vez en abril de 1530 y nuevamente 7 meses después en noviembre. Aunque Catalina no se casó con el ansioso rey escocés, sus historias más tarde se entrelazarían cuando Catalina ayudó a criar a su hija, María Reina de Escocia. Un segundo pretendiente influyente fue Enrique, duque de Orleans, segundo hijo del rey Francisco I de Francia y el futuro rey Enrique II. Enrique pertenecía a la dinastía Valois que había gobernado Francia desde el siglo XIV. A principios de 1533, Enrique la cortejaba abiertamente y él iba a ser un partido afortunado para la rica pero plebeya Catalina. Catalina de Médici y Enrique, duque de Orleans, se casaron en la iglesia de Saint-Ferrol-les-Augustins en Marsella el 28 de octubre de 1533, cuando Catalina tenía 14 años. La boda fue un asunto extravagante con una gran exhibición de intercambio de regalos y festividades que continuaron hasta altas horas de la noche. La pareja y sus distinguidos invitados celebraron con baile y banquete, y Enrique hostó, su pasatiempo favorito, por la mano de su nueva esposa. Después de dejar el baile, la pareja consumó su matrimonio, aparentemente bajo la observación del rey Francisco I, quien estaba decidido a ver la unión correctamente unida. Esa mañana la pareja fue visitada y bendecida en su lecho matrimonial por el Papa Clemente. En el primer año de matrimonio, Catalina vio poco a su esposo, quien abiertamente tomó amantes. Se decía que Enrique era sombrío e introvertido porque había pasado 4 años como cautivo en España durante los años formativos de su juventud, pero la inteligencia, el ingenio y el deseo de complacer de Catalina causaron impresiones favorables en las damas de la corte francesa. Sin embargo, este comienzo favorable de su vida en Francia se revirtió rápidamente. La muerte de su tío el Papa Clemente el 25 de septiembre de 1534 socavó la posición e influencia de Catalina en la corte. La situación empeoró cuando el sucesor del Papa Clemente, Alessandro Farnese, rompió la alianza con Francia y dejó de pagar la gran dote de Catalina. El rey Francisco I aparentemente lamentó la inversión de fortuna de Catalina y el matrimonio que una vez pareció tan afortunado al anunciar, «La niña ha venido a mí desnuda por completo». Además de su posición tenue como extranjera ahora sin dote, Catalina también estaba bajo una enorme presión para proporcionar a la dinastía Valois el heredero y el repuesto que asegurarían la supervivencia de la dinastía. Las apuestas eran aún más altas en Francia, ya que bajo la ley sálica, un antiguo código de derecho civil franco, solo los varones podían ascender al trono.
Catalina deseaba enormemente un hijo, una bendición que cimentaría su posición en Francia, pero en los primeros 10 años de su matrimonio, la pareja no tuvo hijos en absoluto. La presión para concebir aumentó cuando el hermano mayor de Enrique, el delfín de Francia, Francisco, murió de fiebre en 1536. Comenzaron a circular rumores de que Catalina o el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V habían envenenado al delfín. Catalina se convirtió en el único objetivo de culpa por la falta de un heredero legítimo cuando Enrique reconoció públicamente su romance con Philippe Paduzzi y el nacimiento de su hija, Diane, en 1537. Fue en este momento que se discutió el divorcio y muchos clamaron por que Catalina fuera enviada de vuelta a Italia. En un periodo en que la caza de brujas estaba alcanzando su punto máximo, los rumores de que Catalina practicaba brujería comenzaron a circular, alimentando la imagen de ella como la reina negra que ha persistido hasta hoy. Como el papel de una mujer se veía en términos de su capacidad para crear y sostener la vida, las mujeres infértiles eran vistas como antinaturales y como brujas con el poder opuesto, el de destruir la salud, la vida y la fertilidad. La conexión de Catalina con el astrólogo y vidente Nostradamus y los aún más sospechosos hermanos Ruggeri, de quienes se creía que se dedicaban a la nigromancia y las artes oscuras, hizo poco para ayudar a la reputación de Catalina. Después de probar todos los remedios naturales y supersticiosos para inducir el embarazo, incluido beber orina de mula, Catalina finalmente dio a luz a su primer hijo y varón, Francisco, el 19 de enero de 1544. Tuvo una hija, Isabel, el 2 de abril de 1545 y otros 8 hijos más, 7 de los cuales sobrevivieron la infancia. Logró proporcionar a la dinastía 5 hijos que podían heredar el trono: el futuro Francisco II, Luis, el futuro Carlos IX, el futuro Enrique III, y Francisco duque de Anjou. El futuro de la dinastía Valois ahora estaba seguro. Pero los embarazos de Catalina no hicieron nada para mejorar su matrimonio. Su esposo estaba dedicado a su amante favorita, Diane de Poitiers, quien era 19 años mayor que él. La influencia de Catalina estaba arraigada únicamente en su maternidad, ya que su esposo la ignoraba, y más tarde se volvería muy hábil en presentarse como la madre devota de futuros reyes y de Francia misma. La muerte del rey Francisco I el 31 de marzo de 1547 hizo a Catalina reina consorte de Francia. Fue coronada en la Basílica de Saint-Denis, el lugar de descanso de muchos reyes franceses y una antigua iglesia abacial medieval en el norte de París, el 10 de junio de 1549. Pero no disfrutaría de ninguna influencia política como reina consorte, además de ejercer el poder nominal de regente durante los viajes de su esposo al extranjero. Los días del poder e influencia de Catalina aún estaban por delante de ella. En lugar de utilizar la sabiduría y habilidad de su esposa, Enrique promovió la influencia de su amante, Diane de Poitiers, dándole el castillo de Chenonceau, que Catalina había querido, y colocándola en el centro del poder con la responsabilidad de otorgar patrocinio. Incluso fue reportado por el embajador imperial que Enrique se sentaba en el regazo de Diane, discutía política con ella y acariciaba sus pechos cuando estaba en compañía. Diane no veía a Catalina como una amenaza, habiendo ya esencialmente usurpado su posición y privilegios como esposa del rey. Diane en realidad alentaba a Enrique a pasar tiempo con Catalina y a engendrar más hijos legítimos con ella. En 1556, Catalina casi murió en el parto. Los cirujanos reales solo salvaron su vida en un terrible intercambio por la vida de una de sus hijas gemelas, Joan, quien murió en el útero, mientras que Victoria sobrevivió pero solo durante 7 semanas más. Como el médico del rey aconsejó a Enrique que no tuviera más hijos con Catalina, dejó de visitarla y en su lugar pasó todo su tiempo con su amante de largo plazo, Diane. Catalina no tendría más hijos. Junto con sus propios hijos, Catalina desempeñó un papel en la crianza de María, reina de Escocia, hija de su antiguo pretendiente Jacobo V de Escocia. Francisco y María se casaron el 24 de abril de 1558, cuando Francisco tenía 15 años y María tenía 17 años. Estarían casados solo durante 2 años debido a la muerte prematura de Francisco. En 1559, la hija mayor de Catalina, Isabel, se convirtió en la segunda entre sus hijos en casarse. El matrimonio, como el de la propia Catalina, fue parte de una alianza política con el rey Felipe II de España. La unión se celebró en París el 22 de junio de 1559 con 5 días de justas, festividades, bailes y mascaradas. A pesar de la suntuosidad de los entretenimientos, el matrimonio fue solo una boda por poder,
ya que la pareja misma no estaba presente. Enrique participó en las justas de celebración, audazmente vistiendo los colores blanco y negro de su amante Diane. Fue victorioso contra su amigo el duque de Guisa y el duque de Nemours, pero fue derribado de su silla por Gabriel de Lorges, el conde de Montgomery, en una justa honorable. Insistiendo en cabalgar nuevamente contra Montgomery, la cara de Enrique fue destrozada por la lanza de Montgomery. Tambaleándose del choque, con sangre corriendo por su rostro y grandes astillas enterradas profundamente en su ojo y cabeza, Enrique fue llevado. Se dice que Catalina, Diane y Francisco el Delfín se desmayaron ante la terrible vista. Después de que las astillas fueron removidas de su ojo y cerebro en el castillo de Tournelles, el rey yacía en un estado cambiante. Catalina se quedó con él, pero Diane se mantuvo alejada por temor a ser expulsada por la reina. Durante los siguientes 10 días, Enrique se sentó para dictar cartas y escuchó música, pero comenzó a perder la vista, el habla y la razón, finalmente muriendo el 10 de julio de 1559 a la edad de 40 años. Desde ese día, Catalina adoptó la lanza rota como su emblema, inscrita con las palabras Lacrimae Inc., dolor, que significa, de esto vienen mis lágrimas, mi dolor, y vistió de negro de luto por el resto de su vida en memoria de su esposo. Catalina tenía 40 años. Había sido humillada durante 26 años de matrimonio por la amante de su esposo. Había sido amenazada con divorcio, acusada de brujería, ridiculizada como estéril. Pero ahora su esposo estaba muerto. Su amante Diane estaba exiliada. Y los 3 hijos de Catalina se convertirían en reyes de Francia. Su verdadero poder apenas comenzaba. En 1559, a los 40 años, Catalina dio sus primeros pasos al centro del escenario político después de la muerte de su esposo. Insistió en ser llamada reina madre en lugar de viuda, lo que solidificó la imagen de sí misma que quería proyectar, la de una madre amorosa y devota. Y el título amplificaba su cercanía al próximo monarca, su hijo Francisco. Catalina reconocía que el cultivo de la imagen era una parte importante de la realeza exitosa y trabajó para promover una imagen de sí misma como una viuda fiel y madre devota. Francisco II, el hijo mayor de Catalina, se convirtió en rey de Francia a la edad de 15 años. Su coronación se celebró en Reims el 21 de septiembre de 1559. Se decía que la corona era tan pesada que Francisco no podía sostenerla solo y requería que nobles de confianza ayudaran a mantenerla en su lugar sobre su cabeza. Se rumoreaba que Francisco era frágil y de mala salud. Se había casado con María reina de Escocia el año anterior y en lo que se ha llamado un golpe de estado, Francisco el duque de Guisa y su hermano Carlos, cardenal de Lorena, tomaron el poder, trasladándose al palacio del Louvre con la joven pareja. La casa de Guisa eran partidarios acérrimos de la causa católica romana. Por necesidad, Catalina trabajó con los Guisa porque no se le garantizaba un papel en el gobierno de Francisco, ya que se consideraba que tenía edad suficiente para gobernar solo en Francia, la edad real de mayoría era 14 años. Sin embargo, ejercería mayor poder como madre del rey de lo que había tenido como esposa del rey. Los actos oficiales del rey Francisco II comenzaban con: siendo esto el buen placer de la reina, mi señora madre, y yo también aprobando cada opinión que ella sostiene, estoy contento y ordeno que... Catalina explotó su nueva autoridad. Obligó a Diane de Poitiers a entregar las joyas de la corona y desalojar el castillo de Chenonceau, antes de proceder a deshacer todo el trabajo de construcción de Diane allí. Todos aquellos en la corte y en el gobierno que habían sido patrocinados por Diane fueron rápidamente reemplazados, incluido Jean Bertrand, guardián de los sellos de Francia, quien fue sucedido por el canciller François Olivier, quien había sido destituido por Diane unos años antes. La venganza de Catalina fue sistemática, despiadada, completa. Diane de Poitiers, la mujer que se había sentado en el regazo del rey, que había robado el castillo de Catalina, que la había humillado durante 26 años, ahora no era nada. Mientras los hermanos Guisa y el nuevo gobierno francés se dedicaban a la formulación de políticas, el problema del conflicto religioso se estaba volviendo desesperado. Las divisiones religiosas habían crecido en toda Europa cuando la Reforma protestante, encendida por la crítica de Martín Lutero a la Iglesia Católica Romana, desató una tormenta política y religiosa compleja que envolvió a toda Europa, y a Francia en particular. La familia real Valois era católica, pero Francia tenía una población protestante en crecimiento y sus vecinos, incluida Gran Bretaña, los Países Bajos, Escandinavia y partes de Alemania, estaban virando hacia el protestantismo.
Los hugonotes eran un grupo de protestantes franceses que seguían la fe protestante reformada o calvinista. Constituían casi el 10% de la población francesa y practicaban su religión públicamente. Los hugonotes eran vocales en su crítica de la Iglesia católica, denunciando al Papa como un tirano que ejercía falsa influencia sobre la creación de Dios. La violencia religiosa se desarrollaba en las calles de Francia, linchamientos y asesinatos tenían motivaciones religiosas, las iglesias eran saqueadas, los textos sagrados eran destruidos y los cuerpos de los santos eran desenterrados y quemados. Claramente, el gobierno tenía que hacer algo, pero las políticas de los hermanos Guisa no se ajustaban en absoluto al curso de acción preferido de Catalina. Los hermanos Guisa comenzaron a perseguir a los protestantes, pero Catalina adoptó una postura más moderada y habló en contra de las persecuciones. Aunque había sido criada como católica romana y había estado relacionada con varios papas, la profundidad de su convicción religiosa fue cuestionada, ya que priorizaba la paz sobre los principios religiosos. Ya sea que su política conciliadora estuviera arraigada en su falta de convicción religiosa, su creencia en la libertad de culto, el deseo de paz a cualquier costo, o, más probablemente, su perspicacia política, Catalina logró crear un lugar para sí misma en la esfera política, en oposición a los Guisa. La postura de línea dura adoptada por los hermanos Guisa alimentó el conflicto. Los hugonotes buscaron el apoyo de Antoine de Borbón, rey de Navarra, y luego de su hermano Louis de Borbón, príncipe de Condé, para derrocar a los Guisa. Con el aumento de la violencia religiosa, la corte real se trasladó al fortificado castillo de Amboise en el valle del Loira en el centro de Francia. El duque de Guisa lanzó entonces un ataque sorpresa contra los hugonotes en los bosques cercanos y mató a muchos, incluido el comandante de los hugonotes, la Renaudie. Mientras Catalina y su corte observaban, muchos de los rebeldes fueron asesinados, ahogados en el río o fueron colgados alrededor de las almenas. Catalina encontró un aliado para sus estrategias de defensa de la ley frente a la creciente anarquía cuando el canciller Michel de L'Hôpital fue nombrado en junio de 1560. Ni Catalina ni el nuevo canciller estaban de acuerdo con la práctica perseguida por los hermanos Guisa de castigar a los protestantes que eran pacíficos y adoraban en privado. Catalina y el canciller de L'Hôpital presentaron su política de conciliación a una asamblea del Consejo Privado en Fontainebleau el 20 de agosto de 1560. Los historiadores han visto este golpe de diplomacia efectiva como un ejemplo temprano del talento de Catalina para el arte de gobernar, ya que estableció su política de paz en oposición a los hermanos Guisa. Mientras tanto, el ejército del príncipe de Condé comenzó a atacar pueblos en el sur de Francia en el otoño de 1560. Catalina ordenó al príncipe de Condé a la corte real y cuando llegó lo hizo encarcelar, juzgar por ofensas contra la corona y sentenciar a muerte. Su vida fue salvada por la muerte oportuna del rey, resultado de una infección de oído o absceso en su cerebro. Mostrando su astucia, Catalina reconoció que la muerte de su hijo era inminente e hizo un pacto con Antoine de Borbón, un líder hugonote, para beneficio de su segundo hijo, Carlos. Antoine de Borbón acordó renunciar a su derecho a la regencia del futuro rey, Carlos IX, a cambio de la liberación de su hermano. Entonces, cuando Francisco II murió el 5 de diciembre de 1560, Catalina fue nombrada gobernadora de Francia por el Consejo Privado. Por primera vez, tendría poderes amplios. Francisco tenía 16 años. Había sido rey durante un año. Era el primer hijo de Catalina en morir. No sería el último. Después de su ascenso al gobierno, Catalina escribió una carta a su hija Isabel, expresando sus puntos de vista sobre el poder. Mi objetivo principal es tener el honor de Dios ante mis ojos en todas las cosas y preservar mi autoridad, no para mí, sino para la conservación de este reino y para el bien de todos tus hermanos. La coronación de Carlos IX vio la influencia de Catalina solidificada. Se dice que Carlos IX de 9 años lloró durante su coronación. Catalina lo mantuvo cerca durante el inicio de su reinado, supuestamente durmiendo en su cámara y ciertamente presidiendo su consejo, formulación de políticas, asuntos de Estado y patrocinio. Carlos no solo era vulnerable debido a su juventud, como su hermano mayor, no era un niño saludable. El embajador veneciano informó que Carlos era un niño admirable, aunque no es robusto. Favorece los ejercicios físicos que son demasiado violentos para su salud, ya que sufre de falta de aliento. La fragilidad del niño en el trono se vio agravada por la situación volátil en Francia en ese momento. Catalina tomó las riendas del poder para su hijo frágil,
pero nunca controló todo el país, ya que Francia estaba sumida en una guerra civil. Grandes extensiones del país eran gobernadas por nobles y las divisiones religiosas impedían el poder político. Catalina convocó a los líderes de la Iglesia de ambos lados de la división religiosa para resolver sus diferencias doctrinales. Los líderes de las iglesias católica y protestante en Francia se reunieron, siguiendo las instrucciones de Catalina, para encontrar un compromiso entre sus convicciones religiosas. A pesar del optimismo de Catalina, el coloquio de Poissy, como se llamó esta reunión, fracasó y el 13 de octubre de 1561 la reunión se disolvió sin su permiso. La política había cegado a Catalina a la realidad, no había comprendido las divisiones religiosas que impedían el funcionamiento del poder político. Creía que lograr que los líderes religiosos estuvieran de acuerdo resolvería todo y subestimó completamente la fuerza de las convicciones religiosas. En un intento de hacer un éxito de su política de conciliación, Catalina emitió el Edicto de Saint-Germain en enero de 1562. El edicto tenía como objetivo promover la tolerancia entre los grupos religiosos y pacificar a los protestantes. Sin embargo, la masacre de Bassy el 1 de marzo de 1562 deshizo todos sus esfuerzos. El duque de Guisa y sus hombres atacaron a hugonotes que adoraban en un granero en Bassy, matando a 74 e hiriendo a 104. Guisa fue tratado como un héroe por la población parisina. Los hugonotes pidieron venganza. Durante los siguientes 30 años, Francia oscilaría entre estados de guerra civil abierta y una tregua incómoda. En un mes de la infame masacre de Bassy, los hugonotes Louis de Borbón y el almirante Gaspar de Coligny habían reunido un ejército de 1800 y formado una alianza útil con Inglaterra. La política de línea dura del duque de Guisa hacia los hugonotes alimentó las victorias hugonotes, que comenzaron a tomar pueblo tras pueblo. Catalina se reunió con el almirante Coligny para encontrar un compromiso, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto y Catalina recurrió a enfrentar la violencia con violencia. El ejército real atacó rápidamente, sitiando Rouen, en manos de los hugonotes. Catalina visitó el campo ella misma, contra las advertencias de sus asesores, y asistió al lecho de muerte del líder hugonote Antoine de Borbón, rey de Navarra, cuando resultó herido de muerte. Pero el triunfo católico fue efímero, ya que el 18 de febrero de 1563, un espía, Poltrot de Merre, mató al duque de Guisa con un arcabuz, la primera arma disparada desde el hombro y que se asemejaba a un rifle, en el sitio de Orleans, desencadenando una venganza de sangre entre las familias aristocráticas a ambos lados de la división religiosa. Catalina estaba encantada con la muerte de Guisa, ya que su mano fue removida del gobierno de su hijo. Supuestamente le dijo al embajador veneciano que, si Monsieur de Guisa hubiera perecido antes, la paz se habría logrado más rápidamente. Finalmente, la guerra llegó a su fin el 19 de marzo de 1563 con la firma del Edicto de Amboise, también conocido como el Edicto de Pacificación. Pero los problemas de Francia no habían terminado, ya que los ingleses conservaban una base de poder en la costa francesa, por lo que Catalina reunió fuerzas tanto hugonotes como católicas para retomar Le Havre de los ingleses. Estos éxitos no cambiaron el hecho fundamental de que el poder de Catalina no era propio. El 17 de agosto de 1563, se declaró en el Parlamento de Rouen que Carlos IX ahora había alcanzado la mayoría de edad y podía gobernar solo. Pero Carlos continuó mostrando poco interés en los tecnicismos del gobierno y Catalina continuó dirigiéndolo. Con la intención de revivir la lealtad a la corona después de un periodo tumultuoso, Catalina hizo un largo recorrido por Francia con Carlos desde enero de 1564 hasta mayo de 1565. Su objetivo era reforzar el Edicto de Amboise, la paz ganada con tanto esfuerzo, y promover la unidad. Pero sus intentos de unidad no fueron recibidos con elogios por todos. Cuando visitaba a su hija Isabel, su yerno, el devotamente católico Felipe de España, se negó a verla y en su lugar envió al duque de Alba para decirle que abordara la herejía de manera más brutal, consejo que Catalina ignoró. Las políticas conciliadoras de Catalina estaban fracasando en poner fin al conflicto religioso. El 27 de septiembre de 1567, los hugonotes intentaron emboscar al rey, un evento conocido como la sorpresa de Meaux, y la guerra civil continuó. La corte francesa huyó a París para escapar de la violencia que se acercaba. El derramamiento de sangre y el malestar civil continuaron mucho después de que se acordara otro acuerdo de paz, la paz de Longjumeau, el 22 al 23 de marzo de 1568.
La sorpresa de Meaux marcó un punto de inflexión en la política de Catalina hacia los hugonotes. Finalmente abandonó su política de compromiso por una de represión una vez que los hugonotes habían atacado al rey. En junio de 1568, le dijo al embajador veneciano que los hugonotes eran traidores y elogió el reinado de terror del duque de Alba en los Países Bajos, donde calvinistas y rebeldes eran ejecutados por miles. El ejército realista obligó a los hugonotes a retirarse a la fortaleza fortificada de La Rochelle en la costa oeste, donde Jean de Albret y su hijo de 15 años, Enrique de Navarra, se unieron a ellos. Alrededor de este tiempo, Jean escribió a Catalina, expresando su deseo de morir antes que abandonara su Dios y religión. Catalina, quien siempre había subestimado la convicción religiosa de los hugonotes, denunció a Jean como la mujer más desvergonzada del mundo. Catalina vio la decisión de Jean de rebelarse como una amenaza dinástica deliberada, en lugar de un movimiento impulsado por convicción religiosa. Pero, a pesar de la ira de Catalina, continuar luchando ya no era una opción. El 8 de agosto de 1570, se firmó la paz de Saint-Germain-en-Laye porque el ejército real se había quedado sin dinero. A pesar de la decisión de Catalina de perseguir una política más dura, esta última paz en realidad concedía una tolerancia más amplia a los hugonotes que nunca antes. Con una paz temporal en su lugar, Catalina buscó reforzar los intereses y el poder valois estableciendo varios grandes matrimonios dinásticos. En 1570, el rey Carlos IX se casó con Isabel de Austria, hija de Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano, en una boda por poder en Speyer en la actual Alemania. Catalina también buscó un matrimonio entre uno de sus hijos y Isabel I de Inglaterra, pero esta idea nunca despegó. Trabajó para reponer la conexión de la familia con Felipe II de España después de que su esposa y la hija mayor de Catalina, Isabel, murió en el parto en 1568. Planeó casar a su hija menor, Margarita, con Felipe y también buscó una unión entre Margarita y Enrique de Navarra, el hijo de Jean de Albret, para combinar los intereses Valois y Borbón. Sin embargo, Margarita estaba secretamente involucrada con Enrique de Guisa, hijo del difunto duque de Guisa, lo que resultó en una paliza de su madre, Catalina, y su hermano, el rey, cuando lo descubrieron. Catalina logró atraer a Jean a la corte y la convenció de aceptar un matrimonio entre Margarita y el hijo de Jean, Enrique, con la salvedad de que a Enrique se le permitiera permanecer como hugonote. La boda, que tuvo lugar el 18 de agosto de 1572 en Notre Dame, París, fue ensombrecida en cierto modo por la muerte reciente de Jean, quien se enfermó al llegar a París. Se decía que Catalina la había asesinado con guantes envenenados. El rumor de que Catalina había matado a Jean de Albret no fue el rumor más dañino sobre ella que circulaba ese verano de 1572. La reputación de Catalina estaba a punto de ser manchada por los eventos de la masacre del día de San Bartolomé, que comenzó solo días después de la boda de su hija Margarita. Y el mundo nunca la perdonaría. El 21 de agosto de 1572, 3 días después de la boda real que había traído a influyentes hugonotes a París, el almirante Coligny, el líder hugonote, recibió un disparo mientras caminaba a casa desde el Louvre. Se descubrió un arcabuz humeante en una ventana, pero el culpable escapó. Coligny fue tratado por el cirujano Ambroise Paré, quien removió la bala de su codo y amputó un dedo dañado con un par de tijeras. Catalina hizo una visita llorosa a Coligny, a pesar de aparentemente recibir la noticia de este ataque sin ninguna muestra de emoción, y prometió venganza contra su atacante. Varios historiadores han culpado a Catalina por el ataque contra Coligny, otros han señalado a la familia Guisa o a un complot español papal para poner fin a la influencia de Coligny sobre el rey. Cualquiera que sea la verdad, el baño de sangre que siguió creció rápidamente fuera de control. 2 días después, el 23 de agosto de 1572, estalló la masacre del día de San Bartolomé. Turbas católicas romanas asesinaron a hugonotes protestantes en masa. Se atacó a inocentes, incluidos niños, ancianos y mujeres embarazadas. Los cuerpos fueron arrojados al río Sena y los cadáveres fueron colgados en las calles. Pinturas de la carnicería en las calles de París muestran horrores inimaginables y a menudo, como la pintura del pintor protestante François Dubois, la figura vestida de negro de Catalina mirando fríamente la violencia. Se decía que Catalina fue parte de la decisión de Carlos IX de matarlos a todos, ya que tenía como objetivo atacar primero contra un esperado ataque de venganza hugonote por el disparo de Coligny. La matanza duró una semana y se extendió hacia afuera desde París a través de gran parte de Francia, donde duró hasta el otoño,
convirtiéndose en una temporada de masacre, como lo expresó el historiador Jules Michelet. En total, aproximadamente 3.000 protestantes fueron asesinados en París y otros 70.000 en toda Francia. Después de que el derramamiento de sangre finalmente disminuyó en París, la reputación de Catalina estaba en ruinas, pero ella no estaba abatida. Su yerno Enrique de Navarra se arrodilló ante un altar como católico romano el 29 de septiembre, habiendo convertido para evitar la muerte, y según informaron los embajadores, Catalina se había reído triunfalmente ante la vista. La leyenda de la malvada italiana, la Reina Negra, se extendió desde este momento. Fue acusada de ser discípula de Maquiavelo, de usar las tácticas de su tratado, El Príncipe, para eliminar a todos sus enemigos de un solo golpe mortal. Era una crítica bien dirigida, dado que Maquiavelo había dedicado El Príncipe al padre de Catalina, Lorenzo. Los hugonotes respondieron a la masacre con propaganda, una táctica doblemente efectiva por su dominio del arte relativamente nuevo de imprimir con una imprenta. En cuestión de semanas, se produjeron y distribuyeron en masa papeles de propaganda y Catalina fue su objetivo natural. En 1575, un manuscrito particularmente influyente de un autor anónimo, titulado Discours merveilleux de la Viernes, Actions, et Deportements de Catherine de Médicis, culpó a Catalina por la masacre y la denunció como el epítome del mal femenino. El manuscrito se convirtió en un éxito de ventas y desencadenó una avalancha de propaganda y acusaciones contra Catalina. Su reputación como una reina madre devota fue permanentemente ennegrecida y viejos prejuicios contra ella como una florentina duplicada y una Médici hambrienta de poder resurgieron. La ropa negra que usaba como signo continuo de su lealtad a su difunto esposo se convirtió en el traje de un ángel de la muerte. El documento había logrado su objetivo de evitar que Catalina consolidara su poder después de la muerte de su segundo hijo, Carlos IX. Algunos incluso pidieron que fuera llevada a juicio por el asesinato de los hugonotes. El debate sobre el nivel de responsabilidad que Catalina tuvo en los horribles eventos del día de San Bartolomé todavía está en curso. Algunos historiadores han argumentado que Catalina tal vez ordenó el asesinato de varios líderes protestantes mientras estaban juntos en París para la boda, pero que la escala y la imprevisibilidad de las acciones de la turba no podrían haber sido ordenadas o controladas por nadie. Sin embargo, Catalina casi siempre había optado por un camino conciliador. Quería unidad y paz por el bien de la estabilidad política y la longevidad de la dinastía Valois. Había organizado la boda entre su propia hija y Enrique de Navarra y había invitado a hugonotes prominentes a las celebraciones en París. Parece poco probable que luego se propusiera arruinar esta oportunidad de unidad, que ella misma había creado, convocando a una turba violenta para masacrar a los hugonotes. Y continuó actuando en línea con su política de conciliación mucho después de la masacre y sus consecuencias. Pero los protestantes, y cualquiera que se hubiera cansado de las políticas moderadas de Catalina, permanecieron convencidos de que ella era la culpable de la masacre. Como con la pintura del pintor protestante François Dubois y el manuscrito Discours merveilleux, la crítica de Catalina se desarrollaría ruidosamente en el escenario público y en el ámbito de las artes. Y Catalina no se quedaría de brazos cruzados. Creía, como muchos príncipes y eruditos del Renacimiento lo hacían, que el poder dependía tanto de la exhibición cultural como de la fuerza. Había heredado el gusto de la familia Médici por las bellas artes y se convirtió en una mecenas de las artes, reforzando la cultura francesa tanto como su familia lo había hecho en Florencia. En una era de lealtad decreciente a la monarquía, usó las artes para aumentar el prestigio de la dinastía Valois, lanzando un programa de mecenazgo artístico que duró 3 décadas. Aprovechó la creciente popularidad del retrato invitando a artistas retratistas residentes a la corte francesa y encargando miles de retratos de su familia. Aunque gastó enormes sumas de dinero en las artes, hubo poco legado permanente de su trabajo. Los festivales y entretenimientos que organizó y la escuela de artistas que patrocinó no vivieron después de que ella se fue. Solo su amor por la arquitectura dejó una marca duradera, incluidos varios palacios reales restaurados, 2 nuevos palacios que mandó construir en París, las Tullerías y el Hotel de la Reine, así como la tumba de estilo renacentista italiano en la que ella y su esposo yacerían. Pero ninguna cantidad de arte, ninguna cantidad de propaganda cultural, ninguna cantidad de retratos podría borrar la mancha de sangre de su reputación. La Reina Negra. La asesina. La bruja italiana. Esos nombres se quedaron con ella. 2 años después de los eventos de la masacre del día de San Bartolomé, otra crisis dinástica amenazó con derrocar a Catalina y la línea Valois.
El rey Carlos IX murió a la edad de 23 años de tuberculosis, aparentemente gritando el nombre de Catalina con su último aliento moribundo. Sin dejar heredero, Carlos fue sucedido por su hermano Enrique, duque de Anjou. Enrique fue llamado de regreso de la mancomunidad polaco-lituana, donde había sido elegido rey el año anterior. Abandonando este trono por la corona de Francia, Enrique llegó al trono como un hombre experimentado y adulto, a diferencia de sus dos hermanos mayores. Aunque Catalina estaba afligida por la muerte de Carlos, escribiendo a Enrique que estaba desconsolada por haber presenciado tal escena y el amor que me mostró al final, se decía que Enrique era su hijo favorito. Agregó en su carta a él que, mi único consuelo es verte aquí pronto, como tu reino lo requiere, y con buena salud, porque si te perdiera, me haría enterrar viva contigo. A pesar de las ventajas de la experiencia, la madurez y la salud, Enrique demostró ser igualmente inconstante que sus hermanos cuando se trataba de mostrar interés en las tareas del gobierno. El desinterés de Enrique por gobernar quizás estaba arraigado en su devoción religiosa. Mostraba mucho más interés en las demostraciones de piedad, peregrinación y flagelación que en la política de gobernar. Al igual que Francisco y Carlos lo habían hecho, Enrique dependía en gran medida de Catalina cuando se trataba de las practicidades del gobierno. Entonces, aunque Catalina no tenía los poderes formales de una regente, como los había tenido cuando Carlos había gobernado como menor, continuó teniendo un enorme poder e influencia sobre el gobierno. La coronación de Enrique se celebró en la Catedral de Reims el 13 de febrero de 1575, y 2 días después se casó con Louise de Lorraine-Vaudemont, su elección frustrando los planes de Catalina para un matrimonio político con una princesa extranjera. Este matrimonio fue sin hijos, lo que tuvo profundas consecuencias para la familia de Catalina. El heredero de Enrique III era su hermano menor Francisco, duque de Alencon, pero en lugar de cumplir con sus deberes como delfín, Francisco explotó la anarquía de las guerras civiles para su propia ventaja. A pesar de que Catalina lo convocó para una regañina de 6 horas sobre su comportamiento subversivo en marzo de 1578, Francisco no se detendría y la dinastía Valois parecía estar lista para desmoronarse. Francisco se alineó con los príncipes protestantes contra la corona y su hermano, Enrique III, y sitió París en la primavera de 1576. La paz resultante de Monsieur, o el Edicto de Beaulieu, firmado el 6 de mayo de 1576, concedió enormes concesiones a los protestantes. Los católicos estaban indignados. En respuesta, se formó la Liga Católica, liderada por Enrique, duque de Guisa, hijo del duque de Guisa asesinado en 1563. La Liga juró defender la fe católica contra los herejes protestantes. Catalina vio la Liga como una amenaza directa a la autoridad real. Tenía razón. La situación empeoró dramáticamente en junio de 1584 cuando Francisco, el hijo más joven de Catalina y el último heredero Valois, murió de tisis, lo que probablemente era tuberculosis. Tenía 29 años. Era el tercer hijo de Catalina en morir. Su muerte fue una catástrofe dinástica. Enrique III no tenía hijos. Francisco había sido su heredero. Ahora el siguiente en la línea de sucesión era Enrique de Navarra, el yerno protestante de Catalina, el esposo de su hija Margarita, el hombre que se había arrodillado ante un altar católico para salvar su vida durante la masacre del día de San Bartolomé, pero que desde entonces había vuelto al protestantismo. Los católicos franceses estaban horrorizados. Un hereje protestante como rey de Francia. Era impensable. El duque de Guisa y la Liga Católica juraron que nunca permitirían que Enrique de Navarra tomara el trono. En diciembre de 1584, firmaron el Tratado de Joinville con Felipe II de España, comprometiéndose a bloquear la sucesión de Enrique de Navarra y colocar en su lugar al cardenal de Borbón, un católico. España proporcionaría apoyo financiero y militar. La dinastía Valois estaba sitiada. Catalina había pasado 30 años tratando de mantener a Francia unida, tratando de equilibrar católicos y protestantes, tratando de asegurar el futuro de sus hijos. Y ahora todo se estaba desmoronando. Enrique III, presionado por la Liga Católica, firmó el Tratado de Nemours el 7 de julio de 1585, satisfaciendo las demandas de la Liga. Prohibió el culto protestante en Francia. Declaró que solo los católicos podían heredar la corona. Efectivamente desheredó a Enrique de Navarra. Era una rendición. Una capitulación a la Liga Católica. Una traición a todo lo que Catalina había trabajado.
Pero Enrique no tenía elección. La Liga controlaba el norte de Francia. España estaba preparando su armada contra Inglaterra. Francia no podía ayudar debido a la inestabilidad interna. El país estaba desgarrado. Catalina estaba envejeciendo. Tenía 66 años. Había sobrevivido a su esposo. Había sobrevivido a 3 de sus hijos. Había sobrevivido a 30 años de guerra civil. Pero su cuerpo estaba fallando. Sufría de una infección pulmonar, probablemente pleuresía. Aún así, continuó trabajando, continuó negociando, continuó tratando de salvar la dinastía que había construido con los cuerpos de sus hijos. Pero el fin estaba cerca. Y el peor horror aún estaba por venir. El 12 de mayo de 1588, el pueblo de París construyó barricadas en las calles. La Liga Católica había tomado el control de la capital. El duque de Guisa era ahora el hombre más poderoso de Francia, más poderoso que el propio rey. Cuando Enrique III ordenó a los parisinos que derribaran las barricadas, se negaron. No obedecieron a su rey. Obedecían solo al duque de Guisa. El poder real se había evaporado. La autoridad de los Valois había terminado. Catalina, ahora de 69 años, enferma y luchando por respirar, fue forzada a través de las barricadas para asistir a misa, llorando mientras caminaba. Enrique III huyó de París esa misma noche, escapando a Chartres. Era una humillación total. El rey de Francia había sido expulsado de su propia capital por sus propios súbditos. El 15 de junio de 1588, Enrique firmó el Acta de Unión, sometiéndose completamente a las demandas de la Liga Católica. Prometió erradicar la herejía. Prometió hacer al duque de Guisa comandante de los ejércitos. Prometió todo lo que la Liga quería. Pero dentro de él, la rabia crecía. El duque de Guisa lo había humillado. Lo había expulsado de París. Lo había hecho arrastrarse como un perro. Y Enrique III nunca olvidaría. El 8 de septiembre de 1588, Enrique despidió a todos sus ministros sin consultar a Catalina. Ella tenía una infección pulmonar y estaba demasiado enferma para protestar efectivamente. Por primera vez en 30 años, Catalina no estaba en el centro del poder. Su hijo la había apartado. Estaba muriendo y lo sabía. Pero Enrique tenía un plan. Un plan terrible. Un plan que destruiría todo. Y Catalina no podía detenerlo. El 23 de diciembre de 1588, el rey Enrique III invitó al duque de Guisa al castillo de Blois. Guisa fue a las cámaras del rey temprano en la mañana. Cuando entró en la habitación al pie de la cama del rey, los 45, el escuadrón de guardaespaldas personales de Enrique, lo rodearon. Le clavaron puñales. Una y otra vez. Guisa luchó, era un hombre grande y fuerte, pero había demasiados. Cayó al pie de la cama del rey, sangrando, muriendo. Enrique salió de detrás de una cortina y miró el cuerpo. Dios mío, supuestamente dijo, es aún más grande muerto que vivo. Simultáneamente, 8 miembros de la familia Guisa fueron capturados en el castillo, incluido el hermano del duque, el cardenal Luis II de Guisa. Al día siguiente, el 24 de diciembre, Nochebuena, el cardenal fue cortado a pedazos en las mazmorras del castillo. Enrique había asesinado al líder de la Liga Católica en su propia casa. Había asesinado a un cardenal de la Iglesia Católica Romana. En Navidad. Cuando Catalina se enteró de lo que su hijo había hecho, aparentemente lamentó, ¿qué ha hecho? Lo veo precipitándose hacia su ruina. Tenía razón. París estalló en furia. El Papa Sixto V excomulgó a Enrique III. La Sorbona declaró que los franceses ya no debían obediencia a su rey. La Liga Católica juró venganza. Enrique había pensado que matar a Guisa resolvería sus problemas. En cambio, había firmado su propia sentencia de muerte. Catalina estaba horrorizada. Había pasado toda su vida tratando de mantener la paz, tratando de equilibrar las facciones, tratando de evitar exactamente este tipo de catástrofe. Y su hijo favorito, el hijo en el que más confiaba, había destruido todo en un acto de violencia impulsiva. Catalina de Médici murió el 5 de enero de 1589 en el castillo de Blois. Tenía 69 años. Probablemente murió de pleuresía, la infección pulmonar que la había estado debilitando durante meses. Murió sabiendo que todo por lo que había trabajado estaba perdido.
Su dinastía estaba condenada. Su hijo había cometido un error fatal. Francia estaba al borde del colapso total. En sus últimos días, se dice que murmuró sobre sus hijos muertos, sobre su esposo, sobre los horrores que había presenciado. Murió en un castillo, rodeada de sirvientes, pero esencialmente sola. Inicialmente fue enterrada en Saint-Sauveur-de-Blois porque París estaba en manos de sus enemigos y no podía ser llevada a la cripta real en Saint-Denis. Incluso en la muerte, la Reina Negra fue exiliada de la ciudad que había gobernado durante décadas. Más tarde, su cuerpo fue trasladado a Saint-Denis para yacer junto a su esposo Enrique II en la magnífica tumba de estilo renacentista italiano que ella misma había encargado. Pero incluso eso no duraría. Durante la Revolución Francesa en 1793, revolucionarios enfurecidos profanaron las tumbas reales en Saint-Denis. Los restos de Catalina fueron arrojados a una fosa común. 8 meses después de la muerte de Catalina, el 1 de agosto de 1589, el rey Enrique III fue apuñalado hasta la muerte por Jacques Clement, un fraile dominico fanático, en Saint-Cloud cerca de París. Clement le clavó un cuchillo en el abdomen. Enrique tardó un día entero en morir, agonizando. Con su último aliento, nombró a Enrique de Navarra como su sucesor. Hermano, supuestamente dijo, asegúrate de que tengan que pagarlo muy caro. Luego murió. Tenía 37 años. Era el último de los hijos de Catalina. Todos estaban muertos. Los 5 varones. Todos habían sido reyes de Francia. Ninguno había dejado un heredero legítimo. La dinastía Valois, que había gobernado Francia durante casi 300 años, desde 1328 hasta 1589, había terminado. Enrique de Navarra se convirtió en el rey Enrique IV de Francia, el primero de la dinastía Borbón. Pero primero tuvo que conquistar su propio reino. La Liga Católica se negó a aceptarlo. París se negó a aceptarlo. España se negó a aceptarlo. Tomaría 4 años más de guerra, y la conversión de Enrique al catolicismo en 1593, París bien vale una misa, supuestamente dijo, antes de que finalmente pudiera entrar en su capital en 1594. Entonces, ¿cuál es el legado de Catalina de Médici? Durante siglos fue vilipendiada como la Reina Negra, la bruja italiana, la asesina responsable de la masacre del día de San Bartolomé. La propaganda protestante la pintó como la encarnación del mal, una Jezabel, una Medea, una mujer antinatural que había traicionado todos los instintos maternales para satisfacer su hambre de poder. Los historiadores católicos la culparon por ser demasiado suave con los herejes, por permitir que el protestantismo echara raíces en Francia, por debilitar la autoridad real con sus constantes negociaciones y compromisos. Pero la verdad es más complicada. Catalina era una huérfana que se convirtió en reina. Era una extranjera en una tierra que nunca la aceptó completamente. Era una plebeya en una corte de aristócratas que la despreciaban por su sangre de banquera. Era una esposa humillada públicamente por la amante de su marido durante 26 años. Era una madre que vio morir a 7 de sus 10 hijos. Era una mujer en un mundo de hombres, luchando por el poder en una era que creía que las mujeres no debían gobernar. Y sin embargo, gobernó. Durante 30 años, desde la muerte de su esposo en 1559 hasta su propia muerte en 1589, Catalina fue la fuerza dominante en la política francesa. Navegó por las guerras de religión francesas, el conflicto más sangriento y destructivo en la historia francesa hasta la Revolución. Mantuvo a la dinastía Valois en el poder a través de 3 reinados. Equilibró a católicos contra protestantes, a la Liga Católica contra los hugonotes, a España contra Inglaterra, intentando constantemente encontrar el término medio, el compromiso, la paz. Su política de conciliación fue visionaria para su época. En una era de fanatismo religioso, cuando en toda Europa católicos y protestantes se masacraban unos a otros con fervor apocalíptico, Catalina creía que ambos lados podían coexistir. Creía que la religión era menos importante que la estabilidad política. Creía que la unidad de Francia importaba más que la pureza doctrinal. Era una posición pragmática, incluso cínica, pero en el contexto de las guerras de religión, era extraordinariamente progresista. Si sus políticas hubieran tenido éxito, Francia podría haberse ahorrado décadas de guerra civil. Pero fracasaron. Fracasaron porque subestimó la profundidad de la convicción religiosa.
Fracasaron porque creía que la política podía resolver lo que era esencialmente un conflicto espiritual. Fracasaron porque estaba atrapada entre extremistas en ambos lados que no querían compromiso, que querían victoria total, aniquilación del enemigo, un reino puramente católico o puramente protestante. Y fracasaron, en última instancia, porque era una mujer. Los nobles no la respetaban. Los reyes extranjeros no la tomaban en serio. Incluso sus propios hijos a menudo ignoraban sus consejos. La masacre del día de San Bartolomé permanece como la mancha más oscura en su reputación. 70.000 muertos. Hombres, mujeres, niños. Protestantes asesinados en las calles, en sus casas, en sus camas. ¿Fue Catalina responsable? Probablemente no ordenó la masacre masiva. Probablemente no previó que el asesinato de unos pocos líderes hugonotes desencadenaría un pogromo de semanas que se extendería por toda Francia. Pero dio la orden inicial, o al menos consintió en ella. Y eso es suficiente. La sangre está en sus manos. La historia la ha juzgado por ello. Y quizás con razón. Pero también debe ser recordada por sus logros. Era una mecenas de las artes que convirtió a la corte francesa en uno de los centros culturales de Europa. Encargó arquitectura magnífica, incluidos los palacios de las Tullerías y los jardines que se convirtieron en el corazón de París. Introdujo el ballet en Francia. Patrocinó a poetas, pintores, escultores. Promovió la moda italiana, la cocina italiana, el estilo italiano. Transformó la cultura francesa de manera que todavía son visibles hoy. Era una superviviente. Sobrevivió a ser huérfana. Sobrevivió a ser tomada como rehén durante el asedio de Florencia, cuando tenía solo 11 años y hubo llamados para su ejecución o violación por las tropas. Sobrevivió a 10 años de infertilidad cuando el divorcio y el exilio eran amenazas diarias. Sobrevivió a la humillación de ver a la amante de su esposo sentarse en el regazo del rey y recibir las joyas de la corona que deberían haber sido de Catalina. Sobrevivió a la muerte de 7 hijos. Sobrevivió a 30 años de guerra civil. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato. Sobrevivió en un mundo que no quería que existiera. Y gobernó. Contra todas las probabilidades, contra todas las expectativas, la huérfana italiana se convirtió en la mujer más poderosa de Europa. No como consorte, no como regente pasiva, sino como la gobernante de facto de Francia durante 3 décadas. Tomó las decisiones. Negoció los tratados. Comandó los ejércitos. Nombró a los ministros. Era ella quien se sentaba en el consejo. Era ella quien escribía las cartas a los reyes extranjeros. Era ella quien viajaba por Francia, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, negociando con señores rebeldes, pacificando a hugonotes enfurecidos, aplastando revueltas católicas. Hizo todo lo que un rey haría. Pero no podía ser rey. Porque era una mujer. Y entonces tuvo que gobernar a través de sus hijos. 3 reyes, 3 hijos, ninguno de ellos tan capaz como ella. Francisco, frágil y enfermizo, muerto a los 16. Carlos, nervioso y débil, muerto a los 23. Enrique, piadoso y indeciso, asesinado a los 37. Todos dependían de ella. Todos necesitaban su fuerza, su inteligencia, su astucia. Y cuando murió, cuando finalmente la enfermedad la venció, su último hijo sobrevivió solo 8 meses antes de ser apuñalado hasta la muerte por un asesino fanático. La dinastía que ella había construido, que había mantenido unida con pura fuerza de voluntad, se derrumbó en el momento en que cerró los ojos. Los Valois habían terminado. 3 siglos de gobierno, borrados. Y en su lugar, los Borbones, la familia de su yerno Enrique de Navarra, el hombre que se había arrodillado ante un altar católico para salvar su vida durante la masacre del día de San Bartolomé. Hay una ironía terrible en eso. Catalina pasó su vida luchando contra los protestantes, o luchando por ellos, o intentando hacer la paz con ellos. Y al final, un protestante heredó el trono que sus hijos habían dejado vacío. ¿Fue malvada Catalina de Médici? Fue despiadada cuando era necesario. Fue manipuladora, calculadora, dispuesta a sacrificar a otros para proteger a su familia. Ordenó ejecuciones. Conspiró contra sus enemigos. Posiblemente estuvo involucrada en asesinatos, aunque la evidencia es circunstancial. Ciertamente estuvo involucrada en la masacre del día de San Bartolomé,
aunque el alcance exacto de su responsabilidad sigue siendo debatido. Por esos actos, debe ser condenada. La historia la ha condenado. Y su reputación como la Reina Negra está, en parte, merecida. Pero también fue una mujer atrapada en circunstancias imposibles. Una extranjera en una tierra xenófoba. Una plebeya en una corte aristocrática. Una madre viendo morir a sus hijos uno por uno. Una gobernante tratando de mantener unido un reino desgarrándose por la guerra religiosa. Hizo lo que creyó que tenía que hacer para sobrevivir, para proteger a sus hijos, para preservar la dinastía. Algunas de sus decisiones fueron sabias. Algunas fueron desastrosas. Pero todas fueron tomadas en el contexto de un mundo brutalmente violento, donde el poder era la única seguridad, y la debilidad significaba la muerte. Catalina de Médici murió hace más de 400 años, pero su sombra todavía se extiende sobre la historia francesa. Es una figura de fascinación y horror, una mujer que desafió todas las expectativas de su género, que gobernó con mano de hierro en un mundo de hombres, que sobrevivió tragedias que habrían destrozado a personas más débiles. La Reina Negra. La bruja italiana. La madre de reyes. La asesina. La superviviente. Todos esos nombres son suyos. Y todos son verdaderos. Desde la huérfana de un mes de edad en Florencia hasta la reina madre de Francia. Desde la niña tomada como rehén durante un asedio hasta la mujer que negoció con emperadores y papas. Desde la esposa humillada cuyo marido acariciaba los pechos de su amante en público hasta la viuda vengativa que expulsó a esa amante y desmanteló su poder. Desde la madre infértil acusada de brujería hasta la madre de 10 hijos, 5 reyes potenciales. Desde la política conciliadora que soñaba con paz hasta la mujer manchada con la sangre de 70.000 protestantes masacrados. Esta fue Catalina de Médici. Esta fue la Reina Negra de Francia. Y su historia, como su vida, es una historia de supervivencia, de poder, de tragedia, y de sangre. Mucha sangre. Los hijos que enterró. Los enemigos que destruyó. Las masacres que presenció o causó. El reino que gobernó y perdió. Todo termina en sangre. Y en silencio. En una tumba profanada. En una dinastía extinta. En un legado tan complejo, tan controvertido, tan oscuro, que incluso ahora, más de 4 siglos después, todavía estamos tratando de entender quién era realmente Catalina de Médici. La Reina Negra. La última Médici. La mujer que sobrevivió a todo. Excepto a la historia.